Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que tenemos como conversatorio de filosofía de la ciencia. En digamos, en esta oportunidad, seguimos entonces estudiando el texto de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica, desarrollado por Luis Francisco Ochoa, y vamos a tomar pues una segunda sección de la cual, pues siguiendo la metodología que se propuso para el estudio de este artículo, vamos a contar con una primera disertación o acercamiento por parte de su autor, que nos va a explicar un poco más o nos da unos mayores detalles con respecto a la temática aquí planteada. Posteriormente, con la intervención de preguntas, reflexiones o aportes que los asistentes tengamos, pues entonces vamos a ir dando la palabra, y con el propósito también pues de ver cómo estos temas que se están planteando en este texto pues vienen con antecedente a unos encuentros que ya habíamos realizado con respecto a aspectos de ciencia, tecnología y sociedad, y que este texto lo que nos ayuda es a tener una visión más al día, una puesta al día, y con algunos rasgos o elementos que pudieran decir de visión proyectiva. Entonces solicito a Armando que porfa pues, te tocara para evitar de pronto la interferencia ya del entorno, que cierres el micrófono. Bienvenida Karen, y confiemos en que pues los demás colegas puedan llegar posteriormente para que se unan a este conversatorio. Tienes la palabra, Luis Francisco. Muy bien. Entonces, en la sesión pasada estuvimos presentando algunos antecedentes que consideramos significativos dentro de la amplia eh, literatura que hay sobre el tema del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la configuración del concepto tecnociencia. Ahora bien, pues desde otra rama de análisis también, en el propósito de recoger información que la literatura internacional ha generado, vale decir que los expertos en política científica al servicio de los programas de planeación y desarrollo de los distintos países han abordado el tema de estudio de la ciencia, la tecnología y también la innovación con un espíritu pragmático muy diferente al que habitualmente los académicos han tenido a lo largo de la historia. El ejemplo de esto se inicia con lo que aconteció con el pionero de la política científica, el norteamericano Vannevar Bush, quien en el mes de julio de 1945, en su informe al presidente de los Estados Unidos sobre un programa de investigación científica de posguerra, señalaba la necesidad de generar un proceso de planificación de la ciencia y la tecnología del país, en el cual pues debería abrirse un nuevo escenario de planeación del desarrollo científico y tecnológico. Allí vinculaba toda la actividad de la investigación con la producción de los bienes y de los servicios. Lo mismo ocurriría con el fortalecimiento del sistema de defensa de los Estados Unidos y en la producción de su armamento. Vannevar Bush tenía claro que el conocimiento científico básico, el de la investigación pura y el desarrollo de las tecnologías, entiéndase la investigación aplicada, era fundamental para el mantenimiento de la estabilidad estadounidense
en la posguerra, habida cuenta que en la repartija del mundo, la posición de los Estados Unidos quedó en una situación supremamente ventajosa. Además de que en ese sentido, la destrucción de Europa, pues facilitó el hecho de que hubiera un auge en los distintos campos de la producción, y el país que tenía las posibilidades y la infraestructura para hacer eso era los Estados Unidos. En la reconstrucción de Europa, por supuesto, la reconstrucción de los países asiáticos, principalmente del Japón. De allí que para poder entender estas evoluciones, cómo es de importante, lo reitero una vez más, el conocimiento de la historia, porque es que esta es la que nos permite, llamémoslo así, contextualizar lo que acontece en los distintos campos del conocimiento. En este caso estamos hablando de un tema propio de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología y de historia de la ciencia y de la tecnología. Entonces, el hecho de poder generar nuevos bienes y nuevos servicios y el desarrollar innovación, pues esto se hace a través de la investigación. Vannevar Bush señalaba que la investigación debería entenderse como una actividad realizada por equipos de personas en grandes instalaciones y con una financiación planificada, que implicaba la vinculación de contratistas del sector privado. En alguna medida era la reproducción de lo que yo ya les había comentado de alguna manera en la sesión anterior sobre la configuración del llamado Proyecto Manhattan en la construcción de la bomba atómica. Pues bien, de esto se desprendía que si no había un progreso científico y tecnológico, difícilmente se podrían tener éxitos en otros campos que pudieran asegurar la salud, la prosperidad y la defensa de la población norteamericana y del Estado norteamericano, entendido como una nación fuerte en el mundo moderno de esa época, a raíz de la repartición del mundo, como ya la había señalado, en la cual Estados Unidos quedó como el policía del mundo, donde vigilaba el movimiento y desarrollo de las distintas áreas continentales en términos geopolíticos. Esta visión de política científica y tecnológica que surge a partir de la propuesta de Vannevar Bush al presidente Truman, pues como ya lo he dicho, se desprende de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, dentro de lo cual pues vale la pena señalar lo siguiente. La ocupación que realizó tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña, por supuesto la Unión Soviética y los franceses, que dividieron en 4 sectores el territorio alemán, permitieron pues establecer una ocupación que duró un buen tiempo, y esto sucedió a través de la caída de Berlín, que fue hacia la primavera del año de 1945, en la que los norteamericanos, por supuesto los soviéticos también, pero aquí me centro en los norteamericanos, se encontraron con un voluminoso contenido científico, técnico e instrumental que fue incautado, el cual estaba compuesto por personal de científicos, ingenieros, técnicos, académicos, los cuales fueron trasladados y nacionalizados en secreto en los Estados Unidos. Se hizo la recolección de cerca de 1 millón de artículos científicos, una multitud de patentes y una inmensa cantidad de dispositivos y artefactos que fueron saqueados y trasladados a los Estados Unidos, en los que se identificaron los respectivos planes que tenían los nazis en su máquina bélica, con la cual pues habían abordado lo que conocimos como la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la historia no muestra muy claramente este tipo de cosas. Hay unos
por supuesto que hay literatura al respecto, pero algunos la han, llamémoslo así, mezclado con ciertas hipótesis que algunos consideran de teoría de la conspiración, pero hay unas obras muy claras y muy serias en materia científica que hablan y de historia que hablan de esta relación y de este movimiento que hizo el Estado norteamericano a través de sus Fuerzas Armadas con el personal de agentes del Estado nazi que cumplían funciones de ciencia y tecnología. Por supuesto, no era políticamente correcto hacer esa publicación y por eso se mantuvo siempre en secreto. Toda esta operación que yo estoy señalando se conoció como la operación Paperclip. Si ustedes lo recuerdan, un paperclip es un ganchito que permite que en una hoja inicial que está de entrada se meten otras hojas adicionales a ese ganchito para que vayan en un solo legajo de papel. El hecho de llamarlo paperclip es porque había una cara de presentación de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, pero por supuesto detrás venía una inmensa cantidad también de información en otros papelitos detrás que estaban agarrados por ese clip. Por supuesto, esto quisiera mostrarles acá algo que, bueno, algunos de ustedes ya han visto, seguramente ya han visto, pero otros no. Voy a compartirles acá en relación con esta operación Paperclip. No sé si ya está presente la imagen. Sí, ya. Perfecto, bueno, entonces ustedes ven acá en esta imagen personal científico, tecnológico y técnico llevado de Alemania nazi a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay, además de eso, obras, por lo menos conseguí 3 libros completos que hablan acerca de todo este proceso de migración y de nacionalización en secreto, cosa que después de alguna manera se pudo saber, se pudo conocer, se pudo ver, porque, por ejemplo, para el caso de la investigación aeroespacial, hubo necesidad de que el jefe de la investigación aeroespacial norteamericana fuera un ex nazi. ¿Quién? Pues Herbert von Braun. Y dentro de ese equipo había otra buena cantidad de expertos en cohetería, expertos en asuntos de motores a reacción, expertos en materia de vuelo orbital, por las pruebas que habían hecho los alemanes con las bombas B1 y B2, que las utilizaron inicialmente para los bombardeos de ciudades europeas, en particular, por ejemplo, el bombardeo que hicieron de Londres. Entonces, pues, es muy importante tener en cuenta eso, porque mucho del desarrollo norteamericano en ciencia y tecnología después se vio, digamos, como impulsado por esta expatriación y asimilación de conocimientos personal, artefactos, patentes y documentación general sobre conocimientos científicos y tecnológicos que tenían los nazis. Podemos decir que esta es la primera incursión en la noción de política científica para tiempos de paz. ¿A qué me refiero? Exactamente las recomendaciones que hace Vannevar Bush al presidente Truman de hacer una planificación del desarrollo científico y tecnológico. Esta idea inicial sería lo que después se denominó política científica de los países. Fue un ejemplo para otras naciones referente a este tipo de planificación. Eso por lo que es importante tener en cuenta que las publicaciones sobre ciencia y tecnología han ido adquiriendo mayor importancia en las últimas décadas.
en las distintas naciones del mundo, pues el hecho de hacer planificación de la ciencia y la tecnología las han ido involucrando dentro de los llamados planes nacionales de desarrollo. Podemos decir que el ambiente académico e intelectual de los estudios de ciencia y tecnología está dominado hoy en día por diagnósticos e informes producidos sobre estos temas, generalmente por especialistas que no son la mayor parte de las veces académicos que hacen parte de las universidades, sino más por agencias de cooperación como organismos multilaterales, organizaciones multinacionales, empresas privadas, empresas de consultoría, más que de académicos que hagan trabajo universitario de investigación. Muy bien, entonces, los trabajos que hacen este personal que estoy narrando, pues tiene mucho mayor peso para los efectos de la planeación. En el caso colombiano uno puede darse cuenta, por ejemplo, la vinculación que tiene en el Departamento Nacional de Planeación los técnicos especialistas, que cuando decimos técnicos no estamos hablando que es que tengan grado técnico, son técnicos con grado de doctor y postdoctor en áreas de economía, áreas de ingeniería, áreas de infraestructura económica, áreas industriales, etcétera. Pero entonces me refiero a que estos técnicos en el área de planeación, por ejemplo, en el caso colombiano, en el Departamento Nacional de Planeación, son los que determinan, digamos, cómo se organizan los planes de desarrollo de acuerdo con unas políticas de gobierno gruesas y generales que los políticos, los partidos políticos y los candidatos diseñan, generan e idean. Y pulula más el desarrollo de los trabajos de estos técnicos de alto nivel que los escritos que puedan hacer historiadores, filósofos de la ciencia, humanistas, que tengan una percepción de la ciencia de una forma no pragmática. Y esto pues influye en la hora de tomar decisiones en el diseño de políticas públicas sobre ciencia y tecnología y por lo tanto en sus consecuencias en el ejercicio de las prácticas de investigación en los procesos de investigación para el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. Por supuesto, entonces esto ha abierto un campo amplio de una literatura que ha emergido y que se dio a partir de la reconstrucción de Europa, como ya había señalado, a través del llamado Plan Marshall, en donde los distintos países se comprometieron a diseñar y ejecutar planes de desarrollo económico y social, siguiendo unas pautas que había sugerido los Estados Unidos, donde el proveedor serían los Estados Unidos, por supuesto, y que pagaba en última instancia sería las sanciones que se le vinieron a Alemania, pero inicialmente quien proveyera a los Estados Unidos, y Alemania quedó en un proceso de amortización de una deuda por gastos de guerra, con una indemnización por motivos de guerra, por toda la destrucción de la infraestructura que sufrieron los distintos países de Europa, las principales ciudades, áreas industriales, áreas comerciales, aeropuertos, vías férreas, vías de autopistas y cosas por el estilo, que hubo necesidad de reconstruir a través de este plan Marshall. Y hay que entender que entonces sí, la ejecución del plan la hizo los Estados Unidos con personal también europeo. El pago de toda esta obra, mano de obra, materiales, equipos, artefactos, instrumentos, pues inicialmente la inversión fue por Estados Unidos, pero Estados Unidos a través de los tratados internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, dejaron con una pena, llamémoslo así, pecuniaria a Alemania, de una deuda grande por los gastos de la guerra, por los indemnización de la guerra, que se terminó de pagar hacia el año 2000, justamente. Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, los países europeos en los años 50 se organizaron, se armaron en una entidad que se llamó Organización para la Cooperación Económica Europea.
Esta organización lo que hizo fue coordinar todos los procesos de reconstrucción europea y la dinamización de la economía de esos países que habían quedado destrozados. El desarrollo de esta organización llevó a que hubiese, por un lado, un reordenamiento y un crecimiento de nuevo de la actividad productiva de Europa, incluido el llamado milagro alemán que se consolidó hacia los años 60, porque fue una reconstrucción total de Alemania que había quedado totalmente destruida. Porque la Alemania que quedó, pues Alemania Federal, esa Alemania Federal fue apoyada también en esa reconstrucción. La otra Alemania quedó bajo la égida de la Unión Soviética, que era la Alemania Oriental, que esta tuvo un desarrollo un poco distinto y que solamente desde los años 90 hasta la fecha ha venido haciendo un proceso de equilibrio cuando se reunificó Alemania. Pero muy bien, esta Organización para la Cooperación Económica Europea hacia el año 60 se transformó en la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la llamada OCDE en español. Cuando 20 países europeos, sumando a Estados Unidos, se adhirieron a una convención declarada como OCDE, que se hizo en París en 1960, en el mes de diciembre. En dicha organización, OCDE, se fueron emitiendo orientaciones sobre la planificación del desarrollo económico, vinculando la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, esto no es tan joven, llamémoslo así. La planificación de la investigación desde principios de los años 60 se estableció como un elemento fundamental para el desarrollo de la economía. Por esa razón, debemos entender siempre que la actividad científica no está aislada de la dinámica de la economía. Es equívoco y generalmente los académicos hacen esa separación, todavía la siguen haciendo, pensando que la ciencia va por un lado, el desarrollo tecnológico va para otro lado y que la economía va por otro lado. Desde los años 60 se tenía claro que el desarrollo científico y tecnológico debía estar al servicio del desarrollo de la economía en el concepto de desarrollo económico propio del capitalismo acumulativo, exponencial y creciente. Teniendo las cosas así de claras, entonces, podemos decir que este desarrollo económico y social, a partir de las propuestas de la OCDE, con esos equipos de países europeos y norteamericanos, llevó a que se hicieran disposiciones y redes de apoyo con otras organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que al final de cuentas no es que sean entidades que, siendo diferentes, no tengan que ver con los intereses de los mismos países. Por supuesto que tienen que ver con los intereses de los mismos países, y en ellos hay una especie de carrusel donde los financistas trabajan en un sentido, pero por otro lado los ingenieros trabajan en otro sentido, coordinados con los que financian. Y de esa manera, pues todos llevan, llamémoslo así, las tareas para cumplir el mismo interés, que tiene que ver con un precepto de hegemonía. Entendido esto de esta manera, a través del desarrollo de la OCDE, se fue estableciendo una serie de, llamémoslo así, documentación sobre los temas que consideraban de relevancia internacional para la economía, la educación y el medio ambiente. Y esa documentación técnica directa, una derivada a otra, se refería a indicadores de producción científica, desarrollo tecnológico, la innovación, por supuesto, todos los procesos propios de los sistemas de educación que pudieran satisfacer esas necesidades y que deberían ser consideradas por los gobiernos locales, por las instituciones públicas y privadas de todo orden, las académicas también, las comunidades científicas y tecnológicas, ya que todo está en contenido de actividad que se está hablando,
Se refiere a una guía para la recopilación, presentación de información sobre la investigación y el poder generar planes, programas y proyectos que desarrollen los países con el propósito de ir en un camino de dirección de la producción económica que está acorde con unas reglas de juego del intercambio económico, es decir, del comercio internacional. Teniendo en cuenta eso, entonces uno puede entender cómo todo lo que se mueve a través de teorías del desarrollo, negociaciones económicas, pactos políticos, declaraciones políticas de tipo internacional, están en función de todos esos elementos técnicos. Y por supuesto la actividad científica, el desarrollo tecnológico no son ajenos a este tipo de, digámoslo, acuerdos, red de relaciones. Con esto quiero enfatizar de que la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnocientífico en general, siempre están en función dentro de este sistema de civilización que estamos teniendo en Occidente, aunque ya podemos involucrar a Rusia y también a China y todos los demás países en un sistema mundial basado en la economía de la acumulación, es decir, del capitalismo global. Teniendo en cuenta esto que acabo de señalar, como la planificación económica y la planificación científica y tecnológica están al unísono, vamos a hacer un cambio de perspectiva. Y en este caso, desde la sociología del conocimiento científico. Ya había yo hecho algunas anotaciones, algunos apuntes en la sesión pasada de cómo autores como Bruno Latour y Bulgar, y justamente Astrid los mencionó hace 8 días, realizaron un estudio durante 2 años en el Instituto Salk de Estudios Biológicos, trabajo en el que Latour se convirtió en parte del laboratorio, siguió estrechamente los procesos íntimos y diarios del trabajo científico, al tiempo que seguía siendo un observador externo que estaba al interior de todo el proceso. Era una investigación sobre la investigación. Podemos decirlo que era una forma de investigación etnográfica para estudiar la práctica científica detallada sobre áreas que eran distintas del campo de la sociología, en este caso de la investigación biológica, con el propósito de ver qué dinámicas se dan allí sociológicamente en los procesos de investigación de los grupos de investigación. Latour, en varias publicaciones, trabaja sobre cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad en la dinámica de los estudios de ciencia y tecnología. Esto lo hace a través de una teoría que va levantando de a poco en la medida en que va haciendo estudios. Algunos de ustedes han oído hablar de esta teoría, que es la teoría del actor red, en la cual se vinculan los sujetos, llamémoslo así, los agentes, los que actúan, que tienen conocimientos de distintas áreas y campos, no solamente los especialistas, los de apoyo, los administrativos, con una serie de procedimientos y artefactos que generan una dinámica que está más allá de lo humano. Y a eso es lo que se le llama actor red, donde hay actores, unos humanos y otros no humanos, que están configurados en términos de una red que es muy dinámica, donde se construye y deconstruye en la medida en que se van dando cierto tipo de cambios. De otra parte, también están los aportes de Pickering, quien realizó una serie de reflexiones acerca de la emergencia y la acción de la sociología de la ciencia, en la cual se trataba el asunto de la práctica científica y tecnológica. Por su parte, Novotny, Scott y Gibbons, otros autores, presentaron una descripción sobre la relación dinámica entre la sociedad y la ciencia, que eran propuestas de orden sociológico para explicar los fenómenos de los cambios en el campo científico. A estos últimos, me refiero a Novotny, Scott y Gibbons, les pareció que la serie de argumentos destinados a persuadir a la sociedad para que apoye a la ciencia, pues no han tenido suficiente
llamémoslo así, eh, análisis, potencia, y eso hace que las sociedades no tengan mucha confianza en los procesos de ciencia y tecnología. De hecho, en Colombia podemos darnos cuenta de eso. La gente siempre tiene dudas. ¿Cómo serán las dudas que aún se tienen? Que miren la reacción que se tiene a nivel internacional hoy con respecto a el biológico que se está utilizando para atender la situación de salud que a nivel mundial se está haciendo, y cómo hay una buena cantidad de población que se resiste a recibir esa sustancia, porque tiene muchas, llamémoslo así, sospechas de que lo que se les está diciendo no sea cierto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se ha descubierto que las instituciones eh, han faltado a la verdad con respecto a ciertas cosas. Se han hecho publicaciones falsas. Se ha dicho que se debería hacer cierto tipo de actividad con el propósito de sacar cierto tipo de beneficio o brindar cierto tipo de bienestar, y los resultados han sido distintos. Por los motivos de ciertas restricciones, no quisiera citar aquí casos, pero los hay. En los años 60 los hay. Hay una acusación de la distribución de alimentos y ciertos medicamentos en Bolivia que generaba esterilidad, por ejemplo. Eh, las pruebas que se hicieron no consultadas con ciertas poblaciones para probar cierto tipo de medicamentos. A pesar de que han habido reglas que se han colocado de prácticas, de ética de la práctica científica, la gente, la comunidad en general, tienen muchas sospechas y tienen dudas. Y a esto es lo que apuntan los trabajos de Novotny, Scott y Gibbons. Eh, de todas maneras, a pesar de la evidencia de que han habido dificultades en esa relación entre la sociedad y la actividad científica, estos autores pues insisten en la necesidad de mantener, por un lado, una demarcación entre ellas, pero también tener una valoración acerca de qué es lo constructivo y positivo y qué es criticable. Tenemos por último una publicación de Novotny, señala que el nuevo comisionado europeo de investigación presentó su visión para el futuro de la ciencia y la innovación en Europa. Él señalaba allí en ese año 2015 tres desafíos que se estaban encontrando en los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a la ciencia. Lo primero era que Europa se estaba quedando atrás en la transferencia de los resultados de su investigación a nuevos productos y servicios. Es evidente que Europa sigue produciendo mucha, llamémoslo así, mucha cantidad de documentos, experimentos y resultados de conocimiento científico y tecnológico, pero llamémoslo así, el porcentaje que tiene de aplicación hoy por hoy es mucho menor del que pudiera haber tenido, donde esos, llamémoslos lugares de aplicación, los tomó pues evidentemente Japón, los tomó China, los tomó Vietnam, Corea del Sur, y por supuesto los Estados Unidos, y en menor proporción otros países. En ese sentido se ve que hay una baja de intensidad y de proposición directa de la producción europea en materia de actividad científica y tecnológica que sea útil y práctica. Todos estos autores y contenidos que he estado diciendo permiten establecer un panorama para los efectos de la investigación que se desarrolló al respecto sobre lo que es la tecnociencia. Por supuesto que todo esto que se ha señalado tanto en la sesión anterior como en esta se constituye en solamente una muestra de un inmenso universo que existe al respecto. La cantidad de documentación que hay al respecto es gigantesca, es inmensa. Bueno, teniendo en cuenta esto,
para los propósitos de toda esta exposición que les estoy haciendo, escogí dos autores que tratan el tema de la tecnociencia, que permiten recopilar y reconfigurar pues todo esto que les he narrado tanto en la sección anterior como en esta, pero ya para centrarnos desde el punto de vista más académico sobre lo que vamos a entender por tecnociencia, que por supuesto es una evolución de la concepción de ciencia y tecnología. Y estos dos académicos lo hacen desde perspectivas diferentes, aunque se pueden entrelazar. El uno es Bruno Latour, que ya lo mencioné, y el otro es Javier Echeverría Esponda, un filósofo de la ciencia español que ha tenido una buena repercusión a nivel internacional, ha sido maestro incluso de maestros colombianos como el doctor Germán Guerrero Pino, que es el presidente de la Asociación de Historia y Filosofía, perdón, de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, y de otros eminentes filósofos latinoamericanos, por supuesto también filósofos españoles, gente que está dedicada a la filosofía de la ciencia en lengua castellana. Cada uno de estos dos autores pues tiene unos aportes útiles, semejanzas, diferencias. De todas maneras, la línea del argumento he intentado hacer es presentar las respectivas concepciones de cada uno de estos autores para formular una propuesta conceptual de tecnociencia que será reelaborada. No voy a seguir a los autores, pero sí parto de los autores para hacer una propuesta distinta. Y posteriormente, en función de las relaciones internacionales del comienzo de este siglo, se pondrá a ensamblar el concepto de tecnociencia con un concepto de geoestrategia que también desarrolló al interior de este trabajo. Por lo presentado hasta el momento, con toda esta revisión de literatura en distintos ángulos, vale considerar el siguiente interrogante, ya desde un punto de vista como más técnico en términos de filosofía de la ciencia. Y es la siguiente pregunta: ¿cuál significado de tecnociencia geoestratégica se puede elaborar y ensamblar a partir de la revisión y reelaboración de los conceptos tecnociencia y geoestrategia para su uso en la filosofía de la ciencia y de la tecnología, que pueda representar sistémicamente las relaciones existentes entre ciencia, tecnología e innovación a comienzos del siglo XXI? Esta pregunta se constituye como el eje fundamental que permite el desarrollo de la propuesta que hago a la comunidad internacional a través del artículo que escribí, que se publicó en la revista Eicasia. Por lo pronto, viendo lo que se presentó la semana pasada, que fue una revisión documental de lo que se había encontrado en términos de ciencia, tecnología, algunos rasgos básicos de tecnociencia o lo que sería posteriormente la tecnociencia, y en esta oportunidad todo lo correspondiente a la planificación de ciencia, tecnología e innovación y su vinculación con la economía. Cierro la presentación de hoy para ya la semana que viene poder presentar el concepto de tecnociencia en los dos autores que me he mencionado anteriormente, que son Bruno Latour y Javier Echeverría Esponda. Y esa sería la tercera secuencia de toda esta saga que estoy desarrollando. Por lo pronto me detengo aquí. Perfecto, muchas gracias por la disertación, por la ampliación del contenido que aparece en tu artículo, y también porque pues esto es como el punto de partida para que en la jornada de hoy podamos entonces hacer el diálogo entre nosotros. En ese caso, ¿quién quiere iniciar, ya sea planteando una pregunta, haciendo una ampliación? Estela. Bueno, cuando yo estaba leyendo el texto, a mí me asaltó la idea de que
muchas de las cosas que estaban ahí estaban también llevadas de la mano de la idea de progreso. O sea, el concepto de progreso, cómo ha ido desarrollándose a través del tiempo, que no es una idea nueva, tiene muchísimos siglos también, y cómo a la ciencia ser ese instrumento para con la tecnología progresar, se había tomado estos conceptos sin tener en cuenta, por ejemplo, los ecosistemas. Entonces, acordémonos cómo en los años 60, 70 empezaron a llegar al campo todos estos fertilizantes que lo único que hicieron fue dañar más la tierra, ¿no? Entonces, progreso era una idea de avanzar, pero era una idea de avanzar no de una manera integral, sino económicamente con inmediatez, no importando que se dañara el medio ambiente y pues que ya fuimos testigos de cómo dañó, por ejemplo, los campos del Espinal con todas estas fumigaciones y con todos estos químicos para hacer el arroz que después vinieron a terminar en problemas congénitos con los habitantes de este sector. Entonces sí estaba pensando en que como que se debía desarrollar paralelamente esa incidencia del concepto de progreso afectado por la tecnología y la ciencia. Ya Me parece, desde el punto de vista filosófico, eh, científico, muy pertinente el planteamiento que hace Estelita. Y en ese sentido hay que decir lo siguiente, dentro de este trabajo propuesta, el concepto de progreso no está. Es justamente contrario al concepto de progreso que habitualmente se ha tenido, por un lado, en ciertas concepciones de la filosofía, en otras, en ciertas concepciones de la historia y de la economía. Seguramente sobre este concepto de progreso ahí tenemos varias personas para que tengan que decir lo que consideren, porque esto está basado en un concepto subyacente de una línea del tiempo en términos de la historia. Puede ser un concepto muy hegeliano de que evidentemente hay una línea de incremento de cosas o una visión popperiana del desarrollo de la ciencia y la tecnología en términos de incremento, pero puede ser también otra visión distinta como la visión de simplemente cambios en las cuales hay el proceso de poder, de los poderes, y que si hay algún incremento, es un incremento en la capacidad de dominación. Pero el concepto de progreso, pues habría que, por supuesto, hacerle, ¿cómo se llama? El desglose específico de definición. Por supuesto, este trabajo no involucra el concepto de progreso, porque ese concepto de progreso que es dominante actualmente es la idea de el capitalismo, el liberal, en el cual el principio de la acumulación es el sinónimo de progreso. El hecho de acumular no solamente riqueza, sino acumular conocimiento, acumular bienes y servicios, acumular capacidad defensiva y ofensiva y cosas por el estilo. No está aquí en este caso la idea de progreso involucrada dentro de este desarrollo. Ahora, si hay un concepto subyacente de tipo evolutivo, pero no una evolución con progreso, sino una evolución entendida en términos de cambio. Y por eso me parece tan clave tu cuestionamiento, Estela. Creo que desde el punto de vista filosófico, científico, es totalmente pertinente. Y me imagino que por un lado Luis Hernando y por otro lado Astrid quisieran decir algo al respecto. Ahí me detengo. Luis Hernando, que pediste primero la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante. Me disculpo, llegué un poquito tarde, pero estaba sobre la lectura. Entonces, a mí en la lectura me llamó la atención, está muy bien puesto ahí en el escrito. De todas maneras, este momento de la posguerra es crucial. A mí esas ideas de vinculación, de no progreso, pero sí de bienestar, de hablar en nombre de la salud,
de combatir las enfermedades. Ese discurso que se abrió era un discurso muy esperanzador. Es que ustedes saben todos que también paralelamente se abrieron otros frentes de trabajo. Se creó la FAO, la preocupación por el hambre. Entonces, ¿cómo la investigación va a ayudar a desarrollar paquetes tecnológicos que nos ayuden a solucionar el problema de la agricultura, etcétera? En ese sentido, me pareció la lectura muy interesante porque es un punto de ruptura en que el texto lo dice, no recuerdo la frase, pero dice, es un momento en que la ciencia y la tecnología como que cambian de paradigma, como que aquí ya no es la cosa tan teórica, sino cómo vinculamos la investigación a resolver los problemas del bienestar nacional, y me imagino que pues ya como potencia los Estados Unidos, el bienestar del mundo. Bueno, más adelante veremos eso. Segundo punto, me llamó la atención, pero es una pregunta porque conozco poco el tema, digamos, la Tour, no conozco nada de la Tour. Me llamó la atención por qué la Tour hacía esa práctica etnográfica, es decir, ¿qué buscaba? ¿Lo podrían haber acusado de espía ruso? Bueno, vale la pregunta. La idea, Bruno Latour es de aquellos sociólogos y filósofos franceses que tuvieron en los años 60 y 70 una recepción muy calurosa en las universidades norteamericanas, al igual que teóricos como Foucault, como Lacan. Entonces, la crítica académica, llamémoslo así, liberal norteamericana de las universidades norteamericanas, recibieron a muchos de estos escritores franceses que de alguna manera tenían un raigambre cercano a los filósofos de la sospecha. Me refiero a Freud, a Nietzsche y a Marx, pero con unas variaciones. Entonces, no imprimían el peligro de ser comunistas propiamente dicho, sino como críticos de los filósofos de la sospecha, pero asumiendo también elementos de los filósofos de la sospecha para la crítica social contemporánea, que la izquierda intelectual norteamericana de los años 60 y 70 pues asumieron con mucho entusiasmo. Entonces, en ese sentido, Bruno Latour es uno de ellos que desde la perspectiva de la sociología había hecho unas críticas principalmente a la obra de Emilio Durkheim y por supuesto a muchas de las tesis de Robert Merton, de Schumpeter, en relación a esas visiones muy pro del sistema de acumulación capitalista y entender que la ciencia era un asunto independiente de los procesos de poder y de economía. Y empezaron a estudiar desde una perspectiva distinta ciertos problemas que veían en la filosofía de la ciencia derivada del Círculo de Viena, del positivismo lógico que llegó a Estados Unidos, y señalaron, vamos a entender es cómo se construye el conocimiento científico, si es verdad como lo han señalado los, llamémoslo así, los patriarcas como Carnap, patriarcas como Popper, como Morris, como Feiglь y todos aquellos miembros de la filosofía, como el propio Quine, aunque Quine también es crítico en algunas cosas. Vamos a ver si eso que dicen es de tal manera o aquí ocurren otras cosas. Y entonces se pusieron a estudiar junto con Vulgar, se pusieron a estudiar a ver qué es lo que se da al interior de los procesos de investigación, de grupos de investigación. Era hacerle investigación a la investigación, pero hacerle una investigación sociológica a la investigación biológica en este caso. Y se encontraron que en ello, así, hay pasiones, hay errores, hay fraudes, hay todo tipo de cosas que tienen que ver con la condición humana fatuta y cruda como es. Entonces, en ese sentido, se empezaron a dar cuenta que lo que habría que hacer es una reconstrucción desde los hechos de la investigación para ver cómo es que funciona eso realmente y no
tomar las teorías que son generales, que son más deontológicas y más prescriptivas, que venían de la filosofía de la ciencia, que decían metodológicamente cómo había que hacer la investigación, sino decir, mire, partamos de cómo se hace y a partir de eso podemos hacer una crítica y podemos hacer unas reformulaciones. Y entonces ahí es cuando viene esa idea de que miremos entonces cuál es el papel de los distintos actores, no solamente los investigadores principales, ni los auxiliares, ni los coinvestigadores. Miremos el personal administrativo, miremos el personal de los servicios generales que están involucrados con procesos de investigación, miremos los financiadores y vamos a ver que aquí hay una red de relaciones que permite hacer una reconstrucción racional desde la perspectiva de la práctica de cómo se hace la investigación científica. Por supuesto, esto no se podía hacer en términos de todos los estudios, perdón, de todos los procesos de investigación en todos los países. Tocaba a partir de estudios de caso. Y entonces, esa fue la tarea que iniciaron Latour y Bulgar. Por supuesto, en la Universidad de Edimburgo, como en algún momento señalé, a raíz de la revisión de la literatura, pues Michel Calón, ahorita me acuerdo de él, y otros afines a Calón y ahorita no me recuerdo los nombres lamentablemente, pero me acuerdo de Michel Calón, empezaron a hacer estudios semejantes para ver qué pasa desde los hechos de la práctica científica y hacer una reconsideración. El principio de la filosofía, de la sociología del conocimiento científico es señalar lo siguiente. Habitualmente, la sociología se había encargado de estudiar y explicar sociológicamente los casos de éxito que habían sucedido a lo largo de la historia de la ciencia. Y ahí había un principio de desequilibrio, de inequidad, no había simetría entre los estudios que se pudieran hacer para ver los casos exitosos, ver la innumerable cantidad de casos fracasados, de casos de no éxito. Porque justamente fuente de conocimiento, fuente de información fundamental serían justamente aquellos casos donde no se tuvo éxito, donde hubo fracaso, para entender mucho más la dinámica de los procesos de investigación. Porque lo que siempre se presenta es que se obtuvo éxito, que ganamos. Como en el fútbol se diría, bueno, ganamos el partido y el ganar el partido borra todos los errores que hayamos cometido durante el juego. De la misma manera, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hay muchos logros, pero la cantidad de logros comparada con la cantidad de fracasos, errores y cosas inconfesables es mucho menor que esa otra cantidad de cosas, porque así es nuestra vida. Entonces es un poco hacer una reconstrucción desde la vida misma. Hay un poco ahí de Heidegger, ir a las cosas mismas, y por supuesto viene toda esa actitud iconoclasta proveniente de Nietzsche sobre la vida, sobre decirnos la verdad, y aquí aparece una visión distinta, y entonces aparece lo que se conocería como el programa fuerte de la sociología del conocimiento, y que indudablemente al campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, como al de la filosofía de la ciencia, otorgó una buena cantidad de elementos y posibilidades de gran utilidad para el conocimiento de la práctica científica. Me detengo ahí. Sí, gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias por esa ampliación, y pues de pronto como tomando un poco lo que estabas mencionando en relación al planteamiento de Estela con respecto a lo que es el desarrollo, y además porque esos términos que se van después derivando en desarrollo sostenible, que son como términos que se está cada vez como acuñando en la sociedad, y a veces sin entender o sin tener en cuenta como esa etiología histórica del término, al estilo Foucault. Lo que muestran es que
de sustentable, sostenible, sí señora. Precisamente en este contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad, ese término de desarrollo ha sido muy, muy utilizado y muy acuñado de manera estándar. Pero en concreto lo que se va viendo en los resultados de esos estudios que el mismo Luis Francisco nos muestra es que lo que hay detrás de ello es planes, programas y proyectos para justificar determinadas acciones, razón por la cual creo que sí, que es muy acertado que en este tipo de documentos como los que desarrolla Francisco o elabora Francisco, sacar esos términos de allí, dado que se genera es un ruido, en tanto que el desarrollo visto desde el quién, planteado por quiénes y sustentado económicamente en qué intereses. Entonces ahí es donde precisamente este término lo que genera es una perspectiva al estilo de una línea o una flecha que tiene una sola finalidad, una sola perspectiva y con la posibilidad de que sea explicada por quienes detentan las decisiones de poder. Y eso pues generaría otro tipo de discusión y debate que nos sacaría de este interés que es el de la filosofía de la ciencia. Entiendo que es como parte de la argumentación que uno podría dar de por qué en este contexto no se está tomando en cuenta el tema de desarrollo sí sostenible o sustentable o de cualquier orden, y que más estamos centrándonos en el tema de la filosofía de la ciencia y cómo desde la filosofía de la ciencia se ha discutido y argumentado a partir de estos autores como los de la sociología del conocimiento, y en particular cómo esa sociología del conocimiento obedece a unos intereses específicamente de unos bloques, digámoslo así, continentales, donde se ha organizado y se ha también jerarquizado el conocimiento, y la economía basada en el conocimiento en ese sentido lo que hace es generar una filosofía, una forma de interpretar de cómo se abordan estos problemas para intervenir en ellos. Y en ese caso quiero pues por eso traer también a colación un personaje del cual ya hemos hablado en otros encuentros que hemos tenido, y es de Francis Bacon. Considero que aunque no es digamos, el personaje central de esta disertación que hace Luis Francisco, sí veo que vuelve a sonar ese argumento que él planteó cuando dijo que ahora se va a saber para poder, y dejar atrás el saber solo para contemplar. Y en esa economía del conocimiento y en esta ciencia, tecnología, sociedad y de la visión geoestratégica, con una perspectiva luego que desarrollará Francisco de geoestrategia, de tecnociencia geoestratégica, creo que sigue teniendo, bueno, cada vez tiene una caracterización más particular. Ese saber para poder, porque el saber para poder queda definitivamente en las manos de quienes organizan este sistema del conocimiento. Y ese sistema de ver el conocimiento geoestratégico, pues consciente o inconscientemente, los filósofos en términos generales lo que hacen es como hacer un viva de esto, como de seguir haciendo un ejercicio de fortalecer ese pensamiento en la medida en que no le queda muy claro a la población en general qué es lo que les están diciendo, porque la red de relaciones es muy compleja, donde los sistemas productivos, los sistemas de formación académica y los sistemas por ejemplo, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se han encargado de hacer un lenguaje que suene muy maravilloso o como de un renacer para la humanidad, pero que en esencia lo que va mostrando es que sí es un renacer, pero para quienes definitivamente pueden hacer parte de esas relaciones de poder.
y en esas relaciones de poder, pues entonces la población de la gran mayoría, pues no, realmente no es actor decisivo. Y como parte de esa gran masa, pues lo único que hace es seguir las conductas, seguir reglas de comportamiento, desconociendo la red de relaciones como lo pensaría o como lo diríamos desde la perspectiva del actor red. Y eso, pues claro, lo que de una u otra manera pues se ha podido, digamos, vislumbrar aquí en la tertulia es que hemos podido como un grupo interesado en ver las cosas en su conjunto, pues encontrar elementos que en esas fisuras nos den la oportunidad de hacer de esto una reflexión para la vida, pero una vida en bienestar, en el sentido más hermanado. Y creo que eso es lo que sí nos ayuda mucho a estudiar este tema de la visión geoestratégica y tecnocientífica para tener más nuestro propio criterio sin necesariamente esperar a que haya alguien que nos lo direccione. Es como lo que yo pues he ido como identificando con lo que Luis Francisco nos ha venido exponiendo y con las preguntas que van saliendo a partir de lo que dice Estela o Luis Hernando o lo que en algún momento también discutíamos con el doctor Trejo. Hay algo que vale la pena entonces ahora retomar y yo invitaría a Luis Hernando a que las preguntas que formuló en pasada la primera sesión de este tipo de tertulia en la que él no pudo asistir, que sacara a colación sus análisis y sus preguntas, porque creo que ya cuando vinculamos todo el proceso de ciencia y tecnología a la dinámica de la economía y las estructuras de la organización político-administrativa y el poder en general, creo que son pertinentes. Sí, de acuerdo. Ahorita ya las planteo. Sí, señor. Bueno, entonces mientras Luis Hernando va teniendo esto listo, pues no sé si quiera alguno de los Karen o Armando hacer alguna intervención previa. Hola, hola para todos. Hola. Y felicitaciones para Francisco por la publicación. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, pues todo esto me está llevando a una palabra que me parece que es la palabra clave de esta sección de la tertulia que se llama la geoestrategia. Y con todo lo que venimos conversando, pues tengo la idea de que definitivamente la actividad científica entró en un rendimiento económico y en unas, digamos, si se quiere, dentro de una polarización, además militar, ¿no? Veo como unas alianzas entre la economía, la ciencia, el poder militar, que va generando una serie, digamos, de condiciones que son, diría, las que han ido evolucionando en los últimos, ¿qué será?, 50 años. Y todo esto también como derivado de una situación que comenzó a vivirse a nivel de la economía mundial de los años 70, cuando hubo una crisis en que ahí se comienza a hacer, digamos, unas apuestas por la economía del libre mercado y comienza también a buscarse como el consumo como forma de desarrollo social, económico y bueno, definitivamente que la economía se convierte en el gran paradigma para solucionar todos y cada uno de las situaciones que va a tener que enfrentar la humanidad y que definitivamente la ciencia pues deja de ser deja de tener como ese significado social, humanístico y que definitivamente poco a poco se va ligando a las neoeconomías y pensemos también en que
es el tema de la liberalización de la economía, o sea, el neoliberalismo, el consumo, etcétera. Entonces, pues me parece que de allí uno podría eventualmente, ¿no? Se me ocurre que cuando vemos que estos países subdesarrollados comienzan a vender, a negociar, los gobiernos empiezan a negociar como las fuentes de energía, por decirlo de alguna manera, y que hay muchas empresas privadas que, que comienzan a comprarlas, que nosotros no las conocemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en nuestro país se han negociado muchas cosas, ¿no? Que se negocia la energía, que se está mirando qué es lo que pasa en los ríos, que los materiales raros que están por allá en la Amazonía, en fin, y que hay muchas organizaciones que están comprando. Por ejemplo, se me ocurre también que el tema de los bancos, cuando empezamos a ver que el Banco Mundial, que la Organización Mundial del Comercio, que hay una serie de organismos mundiales que nos empiezan a determinar las cosas que nosotros, sí, las cosas como nosotros debemos desarrollar nuestros países. Y ahí Francisco mencionaba este asunto del Departamento Nacional de Planeación, en que nos están determinando pues todos los planes, nos organizan los planes de desarrollo y que hay un grupo allí que los determina y que definitivamente la política lo que hace es acoger esos planes que están determinados por el Departamento Nacional de Planeación y que digamos, los mandatarios definitivamente lo que van es buscando, yo diría, que el rendimiento económico y la forma en que van a, de alguna forma, pretendidamente a subsanar la economía nacional, y lo que hemos visto es que definitivamente cada vez tenemos menos poder económico y estamos enfrentados a unas condiciones de desigualdad planetaria que muy difícilmente vamos a resolver, porque además diría que el, el, en la medida en que hay organizaciones, por ejemplo, que han ido comprando las fuentes de energía, de ese mismo modo se han generado una serie de, digamos, de corporaciones que son las que comandan el gran negocio de la energía planetaria y bueno, y lo que la ciencia le vaya dando a estas corporaciones. Es decir, que, que, la, que, las, que los manejos que se daban a nivel nacional de todos los países, pues ahora pues están determinados por las enormes corporaciones que nosotros no conocemos, no sabemos, y que esta es una situación, vamos, que, que viene ocurriendo pues desde los años 70 y prácticamente que estos grandes conflictos que nosotros veíamos en la historia del pensamiento de la humanidad en el siglo XIX y siglo XX, pues definitivamente estaban atravesados por intereses económicos y bueno, en fin, no me quiero extender, pero no sé si de esto que estoy diciendo podemos decir si ha existido una geoestrategia y que hoy en día estamos viviéndola y que como mencionaba Astrid con nuestro amigo Bacon cuando él dice que creo que es así, no sé si me corrigen pues, que estamos en un momento en que la técnica va a ser superada por la tecnología. Y cuando comenzamos a hablar de la técnica superada por la tecnología ya es una fusión que se va dando entre ciencia técnica y que nos arroja a un mundo tecnológico y que lo que estamos viviendo en la actualidad es digamos, el gran paradigma de que la tecnología lo va a resolver todo, de que la tecnología es, digamos, la finalidad hacia la cual tiene que ir la humanidad. Y parece que definitivamente la tecnología que además está cambiando muchos de los comportamientos de las economías, está cambiando muchos de las formas de trabajo, en fin. Entonces, ¿eso pudo haber sido una geoestrategia? Esa es la pregunta. Ya, bueno, varias de las cosas que señala Armando, veo que es el resultado de la reflexión que va haciendo en la medida en que vamos avanzando en la comprensión y explicación del documento.
lo cual me satisface porque una de las pretensiones que como autor he tenido en el desarrollo de este texto es que metodológicamente se vaya haciendo una construcción racional de los conceptos a partir de los análisis de historia, análisis de contenido desde distintos ángulos y perspectivas. Entonces, en esa medida, eso que está diciendo Armando va teniendo un sentido de significado muy claro que se va construyendo y por supuesto que se puede pulir más, porque indudablemente el concepto de técnica, de técnica, de tecnología y de ciencia, aunque ya lo habíamos tocado en sesiones anteriores, aún lo podemos precisar más. Que como conceptos podemos identificarlos, pero que cada vez más están en la práctica fusionados. La ciencia como una actividad social, pública y privada, abierta, pero también secreta, que tiene como propósito producir conocimiento científico sobre determinados sectores de la realidad material, espiritual, y en el caso de la tecnología, como el conjunto de conocimientos que permiten hacer transformaciones de unas circunstancias no deseables a unas deseables, o de unas situaciones de riesgo a unas situaciones de seguridad, etcétera, etcétera, en términos de un estado 1 y un estado 2 final, y que para ello hay que actuar con conocimientos y con operaciones. Esas serían la tecnología. La técnica es un concepto que es de vieja data, que habla acerca de cómo hacer sistemáticamente transformaciones utilizando conocimientos que pueden ser sistemáticos o que pueden ser netamente empíricos, resultados de la práctica. Por supuesto, las técnicas son más simples que las tecnologías. Eso sería, digamos, como elementos para ir precisando, y que en el desarrollo de este trabajo, pues lo que va a tener más en cuenta es el concepto de tecnología, el concepto de ciencia y la fusión entre los dos en las formas o términos de tecnociencia. Y de una vez después vincularlo con algo que en su momento tocaremos, que es el término geopolítica y su derivación geoestrategia. Creo que Karen iba a decir algo. Sí, entonces hagamos eso primero Karen y luego Luis, que ya debe haber tenido su material a la mano. Sí, la mía es cortica, entonces no hay problema. Primero una reflexión y después dos preguntas. La reflexión es, como en este apartado tú nos hablaste de todo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y cómo a partir de esta segunda y de las guerras que vienen anteriormente, se dio una relación entre ciencia, tecnología y economía, ¿no? De tal forma que básicamente la investigación era sinónimo de crecimiento económico. Y el perfecto ejemplo, pues, fue lo que tú nos contaste de cómo Estados Unidos adoptó muchos científicos e investigadores de los diferentes países, ¿no? Y yo no sé, pues, yo aquí solo voy a dar uno de los ejemplos que a mi parecer creo que es uno de los peores ejemplos y los que mejor demuestran tu postulado de que a partir de la guerra es que viene como esa relación de ciencia y economía, y es el de un científico japonés, no sé si tú lo conozcas, que es Shiro Ishii. No, tal vez no, mi Astricita, Karencita. Shiro Ishii fue un científico microbiólogo japonés. Él lo que hizo fue como montar una serie de laboratorios en los que hacía experimentación con humanos. Pero es tal brutal, o sea, mejor dicho, el señor es conocido por todos los horrores que hizo, porque mató a casi 500,000 personas experimentando con ellos. Entre esos, soldados estadounidenses, soldados británicos, soldados de todas las otras naciones. ¿Y qué pasó con él? Entonces uno diría, no, pues acaba la guerra, el señor es exportado, bueno, se lo llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos lo condenan, pero no es así. Es decir, él sí se lo llevan a Estados Unidos, pero no lo condenan nunca, sino que
le ofrecen un trato en el que él tiene que dar todos los resultados de sus experimentos y trabajar para Estados Unidos y no lo condenan. Entonces el señor básicamente nunca es condenado por todos sus crímenes, aparte de que los experimentos eran experimentos horribles, o sea, no se imaginan. Entonces creo que este es el ejemplo perfecto de cómo lo que prevalece es la investigación y a partir de la investigación el dinero que se puede hacer. Y no, imagínate todas las muertes, todo el horror y demás que nos trae. Ahí Estela nos escribió el nombre, él es el que les menciona. Ay, fabuloso, sí, estoy tomando nota. Y bueno, gracias por esa información tan valiosa. Sí, ya que abrí, ya sé que el criminal de guerra japonés. Mira, y bueno, y las dos preguntas, ¿cuáles eran, Karencita? Sí. Entonces, la primera pregunta es, pues no sé si ya había hecho esta pregunta, pero bueno, ¿por qué escogiste a Echeverría Esponda y a Bruno Latour? Y la segunda, antes de que se me olvide, es si tú consideras que hay un punto en la historia específico en donde se dé esta unión, o más bien que no podamos separar ciencia de tecnología, es decir, que surja como tal este concepto de tecnociencia. O si tú consideras que si desde el principio de la historia de la ciencia hablamos más bien de una tecnociencia. Excelentes preguntas. Excelentes preguntas. Listo, vamos con la primera. La escogencia de Bruno Latour y de Javier Echeverría Esponda es totalmente deliberada, fue meditada profusamente. Primero que todo, porque para el caso de Bruno Latour es un sociólogo y filósofo de la ciencia francés que tiene parte de los pensamientos de una escuela de pensamiento con la cual yo no estoy de acuerdo, que yo no he compartido a lo largo de los años. Creo que tú lo sabes bien por mis debates que hice, principalmente cuando hubo la clase con el profesor Heiler de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y justamente quería tener la perspectiva de alguien con el cual no estoy de acuerdo, pero del cual muchas de sus aportaciones pudieran ser de utilidad para la argumentación que yo iba haciendo. Por algunos elementos. Primero que todo, porque el ejercicio que propone Bruno Latour de partir de los hechos mismos niega la vinculación habitual que tenemos de teoría, que muchas veces se basa en presupuestos ontológicos. Como tú sabes, he tenido muchas dudas acerca de los presupuestos ontológicos, porque esto tiene que ver con todo el problema del realismo, del antirrealismo y del agnosticismo. Entonces, como yo he ido yendo hacia una postura cercana, llamémoslo así, al agnosticismo, no al escepticismo, pero sí al agnosticismo, de reconocer que no sabemos qué es esto, que solamente tenemos pinceladas, de lo cual a partir de la empiria podemos decir una que otra cosa. Entonces escogí a alguien que negaba o que criticaba todo el fundamento metafísico de las teorías generales, en este caso Bruno Latour. Y por el otro, tomé a un autor que parte desde una perspectiva de pensamiento evolutivo, no necesariamente de progreso, sino de cambio, y de cambio relacionado con lo histórico, como Javier Echeverría Esponda, que es un reconocido pensador español dentro de la filosofía de la ciencia de habla castellana. Por supuesto, no tiene tanta difusión como Bruno Latour, pero quería tomar a esos dos que son distintos de la visión que tú has visto, que yo tengo mayor influencia. Yo he sido influenciado por la filosofía analítica de la ciencia en gran medida.
y por eso la búsqueda de análisis rigurosos y precisos, términos precisos, todo eso es derivado de toda esa tradición que nació allá en el positivismo lógico y que se desarrolló posteriormente en la tradición de la visión heredada de la filosofía de la ciencia, pasando por el racionalismo crítico de Popper, por los análisis de Feyerabend y Lakatos, y porque esa tradición la traigo ahí, no muy conscientemente, pero la traigo ahí porque fue parte de mi formación temprana en filosofía de la ciencia. Entonces, por eso digo que tus preguntas son fundamentales, porque tú lo que estás haciendo es buscando la esencia, el tuétano del texto, de la investigación. Y entonces, ¿qué hago? Tomo esos dos filósofos que hablan sobre tecnociencia, justamente, los dos hablan sobre tecnociencia, pero desde perspectivas distintas. ¿Con qué propósito? De tomar dos posturas distintas y a partir de ellas hacer una reconstrucción desde mi perspectiva que se acerca un poco, sin seguir, se acerca un poco en términos de la práctica, sin citarlo teóricamente, a ciertas posturas de Nancy Cartwright y de Ian Hacking, pero nunca lo menciono, pero lo desarrollo. En el sentido de proponer un concepto de tecnociencia geoestratégica que tendría que ser examinado empíricamente a través de otro tipo de estudios y señalando de que tecnociencia geoestratégica puede ser un ente episódico, que podría ser intervenible, que no tiene existencia para la eternidad, sino que es válido tenerlo en cuenta en este momento, que permitiría explicar lo que está sucediendo a raíz de todos los cambios que se están dando en términos de la investigación científica, tecnológica y la innovación. Esa sería la respuesta a esa pregunta que estás haciendo. ¿Había otra pregunta? Ya, gracias. En esto no hay acuerdo entre los autores. Por ejemplo, Javier Echeverría Esponda señala, yo tiendo a estar más cerca de lo que él dice, que la tecnociencia surge cuando un fenómeno económico empieza a suceder. Se trata del fenómeno de la financiación de los proyectos de investigación en términos de desarrollo, investigación básica e innovación. A partir de los años 80, cuando hay una revitalización de la participación de los entes privados en la investigación científica y tecnológica, se puede hablar de que se genera ese híbrido entre ciencia y tecnología, a lo cual llamaremos tecnociencia. ¿Por qué? Porque aquí empieza a producirse conocimiento científico siempre con una finalidad, generar resultados que sean exitosos y que sean rentables. Teorías que no me vayan a servir posteriormente para vincularlas con el hacer, y aquí viene Bacon detrás, gracias Astrid por tu recorderis, no tienen mayor sentido de financiarlas. Aquí hay que financiar teorías que después sean utilizables en términos de procesos y procedimientos para generar bienes, servicios, artefactos, procesos o procedimientos de utilidad que sirvan al proceso de la economía. Entonces aquí es donde aparece el concepto de tecnociencia. Sin embargo, en la maravillosa obra de Chanel que le envié a Luis Hernando, Chanel considera que la tecnociencia viene desde mucho antes. Y él habla, por ejemplo, de entidades tecnocientíficas que influyeron grandemente en el desarrollo de armas y sistemas de defensa de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, él también involucra la idea de las empresas que hacen estudios con el propósito de sacar provecho y que ya estaba eso establecido en la Primera Guerra Mundial, y da el ejemplo de los gases tóxicos, de el desarrollo de armas biológicas y cosas por el estilo. Yo me quedo un poco más, porque es que no es un desarrollo así claro y abierto, y señalando a Europa, me quedo más con la visión por ahora de Echeverría Esponda, sin negar
el valioso documento que tiene Channel al respecto y que lo desarrolla, ahí tengo que reconocerlo de manera mucho más sistemática que Echeverría en su magna obra sobre historia de la tecnociencia. Eso sería como las dos respuestas ante tu pregunta, tus dos preguntas y tu inquietud inicial. Muy bien, entonces, gracias a la pregunta de Karen, gracias a la intervención de Francisco, entonces ahora volvemos a Luis Hernando, quien tiene, pues desde unas sesiones anteriores, unas preguntas que pues son muy útiles para seguir desarrollando nuestros comentarios. Claro, antes de que Luis Hernando haga su manifestación, que será valiosa, debo informarle al público, eso parecerá un exabrupto. En este momento, minuto 68, Colombia acaba de marcarle gol a Bolivia. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias por esa comercial. Bueno, no, para articular un poco la charla de hoy con las pasadas, me devuelvo al punto cuando Francisco en las exposiciones introdujo que desde la filosofía de la ciencia, el asunto de la ciencia dejó de ser solo asunto de los científicos, lo estoy interpretando a Francisco, para ser asunto del Estado, para ser un problema de Estado también y de empresa. Esa articulación de Estado y empresa como sectores reales de la vida, del poder político y económico, porque ni más ni menos es el poder político y el poder económico, los empresarios. Entonces lo articulo con esta charla. Me parece interesante cómo ese punto de la Segunda Guerra Mundial es un punto de consolidación de los Estados Unidos como potencia en lo político y empieza la competencia dura con la Unión Soviética por demostrar la vigencia del modelo. Y me detengo un poco en el tema del desarrollo. Claro, la noción de progreso está en la noción de desarrollo y filosóficamente es anterior el progreso al desarrollo por filósofos anteriores muy tratados, como lo señaló Francisco. Pero mi comentario va a que es en el reconocimiento de la ciencia como asunto de Estado en donde entra ese poder político y económico a orientar la investigación. Y esa articulación de poder económico, político e investigación le sirve para conformación de lo que los autores, los estudiosos llaman el complejo militar económico de los Estados Unidos, como una gran estrategia con la cual se afianzaba como potencia, pero además le era necesario porque la Unión Soviética hizo algo parecido. Es decir, la Unión Soviética hizo algo parecido y vino la competencia. Yo me temo que los soviéticos también robaron o tuvieron acceso a cosas alemanas. Acuérdense que los soviéticos llegaron primero al búnker, ¿no? Entonces, pero mi comentario es que hacían en las sesiones pasadas es que ese mundo industrializado empieza a verse potenciado por esta orientación de la ciencia y de la tecnología, y me parece muy lúcido decir, como lo hace Francisco en el texto de hoy, ponerlo, que esa articulación con lo industrial es supremamente importante, y ya se empieza a hablar ese nombre de resolver los problemas nacionales, bienestar, etcétera, y más adelante el discurso se va a volver los problemas del mundo, ya se habla a nombre de la humanidad, y entonces se afianza el concepto dominante de desarrollo. Eso que preguntó Karen ahorita es importantísimo. Desarrollo lo aprendimos los economistas y todos ustedes también como un tema de crecimiento económico. Esa es la noción más elemental. Desarrollo es crecer económicamente, producir y producir. Y ya, claro, cuando uno entra en la definición que es bien problemática, y me gusta que la filosofía, la ciencia discierne estas cosas, el desarrollo es un concepto muy problemático porque no surgió desde la sociedad civil, no tiene una historia cultural,
es una cosa un poquito impuesta desde el Estado, desde el poder, y el modelo hegemónico, cuando hoy los sociólogos y los estudiosos de las ciencias sociales acuñan y afirman en sus escritos del modelo hegemónico, es eso, es la trascendencia de un discurso hegemónico. Esto es democracia y desarrollo, punto. Y yo voy a pelear a Afganistán por la democracia y el desarrollo. Y todo ese discurso hasta hoy, el complejo militar, ese complejo industrial militar, ha sido una estrategia, a mi manera de ver, potente. Creo que la siguió la Unión Soviética y creo que finalmente ganó, llamémoslo así, ganó, por lo menos parcialmente, ganó los Estados Unidos esa Guerra Fría. Ahora, bueno, hay una reconfiguración del mundo, ese será otro tema, pero hasta ahí en lo que vamos, me parece señalar para cortar que ese determinismo técnico-científico nace un poco con esta consolidación del poder económico, y cuando Armando aquí habló de geoestrategia, eso ya existía desde luego. La Primera Guerra Mundial y la Segunda, dice Erich Hobsbawm, es el mismo proceso. Erich Hobsbawm, el historiador. El siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial y acabó con la caída de la Unión Soviética, dice Erich Hobsbawm, y marca todo un periodo que es muy pertinente, me parece a mí inclusive para esta charla, porque ubica todo este dispositivo económico y de poder en tanto el tema que está exponiendo Francisco, y me parece, yo ya hoy entiendo más que la tecnociencia está muy ligada a lo que uno podía llamar la geoestrategia en el mundo real. Sí, en el mundo no de los libros, en el mundo cómo funciona el mundo. Y por eso muy interesante ubicarlo, porque vamos a ver cosas, hacernos preguntas como, ¿por qué la investigación social no se abrió paso antes? ¿Por qué no hay tantos inventos en lo social? ¿Por qué le dan tan poquita plata a lo social? Porque eso no es rentable, seguramente, y parece simplista, pero uno va a ver, y sí, y lo social son plataformas políticas, porque como la investigación vale, y la gente de las plataformas sociales son sociedad que no tienen los recursos, no son empresarios, como los empresarios difícilmente apoyan proyectos románticos o proyectos inciertos. Entonces, bueno, me alargaría por ahí, pero creo que el comentario fundamental es el determinismo técnico-científico en este siglo XXI. Muchas gracias. Sí, señor. Pues en relación con lo que sucedió con la Unión Soviética, sí, sucedieron cosas, y básicamente, si los Estados Unidos desarrolló la llamada Operación Paperclip, los soviéticos desarrollaron la Operación Osia-Viakin. Esa Operación Osia-Viakin, para dar alguna noticia, tiene que ver con hechos como los siguientes. En octubre de 1946, se ordenó a los mejores ingenieros alemanes que trabajaban para el programa de misiles soviéticos subir a los trenes y enviarlos a los distintos lugares de la Unión Soviética para ayudar en la organización de la producción y el diseño de misiles. A principios de 1947, los soviéticos completaron la transferencia de todos los trabajos sobre tecnología de cohetes desde Alemania a ubicaciones secretas en la Unión Soviética. En otoño de 1947, el equipo soviético-alemán lanzó 11 cohetes A4. Recuerden que el B1 y el B2 fueron los cohetes que trabajaron los nazis. Hubo un desarrollo posterior a unos cohetes llamados A1, A2, A3 y A4, que desarrollaron los científicos y tecnólogos alemanes junto con los soviéticos, y eso se hizo cerca del pueblo de Kapustin, Kapustin Yar, en las estepas al norte del Mar Caspio. Por supuesto, esta información que estoy señalando me costó trabajito recogerla, fue de una fuente rusa justamente, no estaba precisamente en español. Y continúo. Dada la obsesión patológica del gobierno soviético por el secreto, fue un fenómeno notable que Joseph
Stalin permitiera que cientos de especialistas soviéticos, muchos de ellos reclusos en el Gulag, viajaran a la Alemania de posguerra. Estamos hablando de la Alemania ocupada por los soviéticos, que es lo que se conoce como Alemania Oriental, y trabajaran codo a codo con sus colegas alemanes en el desarrollo de la tecnología de cohetes. Inevitablemente, todo el esfuerzo tuvo un carácter temporal, destinado a formar cuadros soviéticos en industrias que eran prácticamente inexistentes en la Unión Soviética, pero que posteriormente generó todo el desarrollo de la cohetería para el proceso de el programa espacial o de los cosmonautas soviéticos. Desde el comienzo del programa, a las autoridades soviéticas les preocupaba mucho involucrar a miles de alemanes que tenían una relativa libertad de movimiento en proyectos que fueran de defensa y que fueran súper sensibles para la seguridad de la Unión Soviética y, por supuesto, en áreas como la aviación, la misma cohetería y la investigación nuclear. Vale decir que en el año de 1946, en el mes de mayo, Iván Serov, el jefe de la política de seguridad soviética en Alemania, recibió una carta de A.G. Mirkin, de la Dirección de Artillería, quejándose de la abrumadora cantidad de alemanes involucrados en el esfuerzo de desarrollo de los cohetes soviéticos y que consideraba que eso era un altísimo peligro porque se podría filtrar desde la Alemania Oriental a Alemania Occidental y a los demás países de Occidente lo que estaban haciendo los soviéticos. Además de todo el programa de espionaje científico y tecnológico que se estaba dando indudablemente entre soviéticos y norteamericanos, en donde también se involucran a británicos, a ingleses, canadienses y australianos, porque eso fue una guerra, una guerra de espionaje tremenda. De ahí que incluso hasta en la televisión surgieron series de televisión basadas en esas ideas que eran propias de la Guerra Fría, tal como lo había señalado en su momento ahora Luis Hernando. Entonces aquí, con esto, pues por supuesto hay mucho más información sobre esta operación Oseabeokiam, ¿no? Que se pudiera decir, pero claro, para los propósitos del trabajo de investigación, el trabajo es claro el decir que aquí solamente se tocan los procesos que se dieron en Occidente por ser Occidente quien ha mantenido la hegemonía del mundo y que ha planetarizado su modelo, quedando por supuesto todo el caso del desarrollo de la China y el caso de la Rusia post-Unión Soviética, que tiene también sus propios desarrollos. Entonces, eso quería decirlo a raíz de el muy excelente comentario de Luis Hernando, que apunta como Armando a ir construyendo una idea de tecnociencia geoestratégica vinculando lo político, económico, con todo el problema del control que está relacionado con la territorialidad, que todavía no le hemos hablado, pero que está vinculado con la idea de geoestrategia. Sí, correcto. Estela aquí nos está comentando de esas series, pero estaban otras series que tenían que ver con el espionaje y los sistemas de seguridad. Me acuerdo ahorita del Prisionero, El Fugitivo, me acuerdo también de Los Vengadores, como series que tratan ese tema. Pues a mí la que más me gusta es la de Superagente 86 Maxwell Smart, porque Claro, es una crítica muy dura en contra del mismo sistema, ¿no? Sí, claro, porque es una sátira. Ajá. Porque se supone que la Unión Soviética representa el caos. El Claro, caos. sí, sí. Él es Max, que es lo máximo, y Well, que es estar bien, y además es Smart, que es inteligente. Sí, muy bien. encanta, Sí, sí, muy bien. Ese sería como bueno hacer un estudio de esa serie algún día. Bueno, es que estaba también pensando, era como en las preguntas que nos habías enviado, Luis Hernando, no sé si
Si las encontraste o... Pues es que todo el desarrollo que hizo Luis Fernando ahorita tenía que ver con las preguntas que formuló Astrid. Sí, claro, pero bueno, tal vez las tenía en el documento más específicas. Listo. Sí, tenía, no, de acuerdo, tenía preguntas, pues no encontré el borrador específico, pero lo voy a encontrar. Yo te lo acabé de enviar en el correo. No, digamos, no, disculpen, de pronto lo refundí al archivarlo, dejé eso un poco atrás, lo voy a buscar, No, pero que las te lo envío preguntas... ahorita en este momento. Sí, en este momento, en la intervención, la reflexión que yo hacía en el momento, cuando Francisco introdujo el tema de la involucración, la ciencia como asunto de Estado, la ciencia y la tecnología como asunto de Estado y empresa, es donde yo empecé a decir, a hablar, a comentar que había un determinismo técnico-científico que se manifestaba en todo, en la vida de la sociedad, y que, bueno, decía más adelante en la siguiente sesión, que también tocaba el aspecto de cómo resolver, cómo acercar la ciencia a la sociedad de manera real. Entonces yo le veía en todos los dispositivos de planeación y los planes de ciencia y tecnología, si se involucra el estamento sociedad civil y sus representantes, podría ser optimista en que tendría reorientaciones pequeñas, la investigación a campos que no le interesan al gran capital. ¿Me explico? Para dar un ejemplo, yo ponía un ejemplo, no se le da juego a la investigación de economía campesina para producción alimentaria, para dar un ejemplo, para desarrollar esquemas de autonomía alimentaria. Uno, eso no es rentable. Dos, va un poco contra el modelo hegemónico, que es producir para exportar. Es decir, cuando uno indaga por las razones son serias. Cuando algo va en contra del modelo hegemónico, no se le da juego, pero no es que alguien lo diga, es que ya está estructurado así. Por eso hablo de determinismo en ese sentido. Hacía ese comentario de ese tipo, y más adelante, pero no nos adelantemos, ya la entrada de China al panorama geoestratégico es apasionante. China, con esa población que tiene, decía yo exageradamente, puede mandar 500 millones a la guerra. ¿Sí? Y sigue siendo un país de 500 millones, de mayor población que los de Estados Unidos. Bueno, esa es una especulación, pero realmente va a ser interesante porque China ahorita va a ser, pues ya viene siendo un país con una vocación de expansionismo grande. Y hagámonos la pregunta desde la filosofía y desde la ciencia, ¿por qué los estados y las potencias han buscado expandirse? Porque necesitan recursos naturales. Si tienen dominio sobre los países, si tienen injerencia, ganan los negocios. Como hay competencia entre empresarios poderosísimos, pues ganan los negocios, y por eso el alineamiento económico-político es un hecho. Por eso, pero ese es otro tema, por eso hoy las revoluciones en el mundo, las revoluciones contra el poder hegemónico son tan difíciles, porque realmente quizá no va a haber revoluciones, digo yo, especulando, sino va a haber unos cambios de otra manera, digamos un poco los cambios permitidos, los cambios desde las democracias nacionales. Yo soy muy escéptico, yo creo que la última gran revolución fue la China, digamos en ese sentido. Pero bueno, ese es otro tema. Dejo lo anterior, ese tipo de preguntas que preguntaba Astrid. Voy a buscar también lo que había escrito. Había otro par de comentarios, pero eso básicamente es lo que yo comenté en esos papelitos que envié. Perfecto, sí, porque pues yo los he mantenido a la mano, por eso te lo pasé. Bueno. Pero entonces trabajarlos tú, Astrid, de enviarlo. Por respeto al autor, ¿no? Es que se los envié por correo en este momento de la tertulia. Sí, no, envíalos como un recorderis, son no estructurados, son comentarios que toca de pronto uno retomar y mejorarlo, hacerlos más rigurosos. Perfecto, listo. De esto que se está mencionando, pues, a ver, es que quiero hacer es como un aporte que aparentemente es como salirse un poco, pero es para como incluir un elemento, y es con respecto a esos actores de la investigación en el carácter de la geoestrategia
entendiendo que pues este proceso de tecnociencia y de geoestrategia, como lo han ido bien uniendo Francisco y Luis Hernando, está vinculado con la economía de libre mercado. Así como está la economía de libre mercado para otro tipo de productos, pues la ciencia, la tecnología y la innovación, pues es otro de esos productos. Y dentro de esos actores también entonces se ha hecho directamente una jerarquización donde esa participación pues tiene diferentes niveles de interés o diferentes niveles de poder también, como es el hecho de que se hayan dividido a través de, bueno, que se vio inicialmente en los manuales como el de Frascati, el de Oslo, el de todos los que hemos hablado, pero que en el caso actual se logra ver a través de este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene el país con los actores de investigación, los centros de investigación, los centros de tecnología, las universidades, como Francisco lo mencionó en un momento dado, son como un punto muy pequeño dentro de todos esos actores de la red de ciencia y tecnología. Los centros de investigación como se diría, de alto nivel, y cada uno de esos actores de investigación como una manera de materializar todo este sistema geoestratégico de tecnociencia. Y es por ello que vemos cómo en países como Colombia, pues el grupo es muy pequeño y el avance muy incipiente, relacionado con estos grupos de los cuales uno puede ver en las otras partes del planeta y que pues históricamente vienen de tiempo de la data que estamos comentando, como es después de lo que se consideró como la Guerra Fría, pero que en la forma más, o sea, que están presentes, pero que tal vez muy poco se ha comentado, es esos actores de la investigación. Y cómo ellos, si lo hablamos en términos de Bruno Latour, servirían como los vínculos entre los centros de producción, los tomadores de decisión y los que gestionan o generan lo que tiene que ver con el gasto o con la forma de conseguir esos dineros. Y eso es como otro de los niveles donde se va haciendo esta relación geoestratégica para la producción de carácter tecnocientífico. Es algo que pues me parece que vale tener en cuenta, dado que está ahí y es una manera de materializar esta red de relaciones. Sí, lo que acontece allí, pero esta es una red de relaciones en una perspectiva muy, llamémoslo así, de gestión y es más de tipo administrativo dentro de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Yo lo veo ahí y esa forma de organización está cooptada ya por el poder, porque está indudablemente basada en una estructura legal que muy bien decía Luis Hernando, ya tiene una organización que está al servicio del poder que es hegemónico y esto pues está avalado por un sistema jurídico, por unas prácticas corporativas y por unas prácticas también institucionales e interinstitucionales. De hecho, aquí quienes trabajan en procesos de investigación de ciencia, tecnología o procesos de innovación son trabajadores de la actividad científica, tecnológica o trabajadores de la investigación, básicamente. Es otro gremio de trabajadores y todo lo que se hace en función de lo que el sistema de leyes se da, y el sistema de leyes lo que hace es simplemente atender los mecanismos de poder que deciden y financian cómo es que debe hacerse la investigación para que pueda favorecerse los procesos productivos y con ello establecer las estrategias de negociación internacional de la economía. Es ahí.
Por eso la idea de la triple y cuádruple hélice de Leidesdorf, que es muy afina a muchas instituciones aquí en Colombia, en donde el Estado, la academia, la industria y el sector de la sociedad civil se reúnan para concertar la ciencia. Eso está cooptado porque hay unos límites que los pone la ley. En ese sentido, pues sí, se hace, se tiene en cuenta y nosotros somos parte de ello como trabajadores de la investigación. Ahí eso hay que reconocerlo, porque definitivamente esto, como en otro artículo que en algún momento les compartiré, que tiene que ver con los pasaportes, este es un planeta prisión donde ya está establecido el reglamento de juego de las celdas de la prisión. Entonces, pues ese es un elemento que tenemos allí, pero como ejercicio intelectual para poder entender nuestro mundo lo mejor posible desde una perspectiva que no sea simplemente adecuada a la hegemonía y al poder establecido, pues vale la pena pues analizarlo de estas otras formas. No sé si Armando o Karen o Estela quieran hacer como otro punto como para que podamos también ir cerrando el conversatorio de hoy. Bueno, creo que las reflexiones son profundas. En ese sentido, pues entonces creo que hoy hemos podido también, como en las sesiones anteriores, poder hacer unas apropiaciones conceptuales, hacer una red de relaciones y poder ir ampliando, como lo decía Luis Hernando, esa interpretación que ya de pronto traíamos, pero que ahora con estas explicaciones que cada vez se van presentando, pues nos ayudan a aclarar más el panorama. Por lo que, pues digamos, por el silencio que se presentó hace un momento, considero que es tal vez el momento oportuno ya para dejar hasta ahí por el día de hoy y que esto nos dé también como unos espacios de seguir reflexionando para nuestro próximo encuentro en 8 días, donde entonces terminaremos abordando con la tercera parte de la sección del artículo. Correcto, entonces abordaremos el concepto de tecnociencia en Latour y el concepto de tecnociencia en sentido evolutivo de Echeverría Esponda. Eso sería lo que trabajamos para la próxima sesión. Muy bien, entonces voy a cerrar la grabación.